Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC, aquí en Para Toda Mujer. Arrancando estos 60 minutos con un programa muy interesante para toda la familia. Ya les voy a contar de qué se trata, quiénes van a ser los entrevistados en el día de hoy. Pero antes, como siempre, es momento de agradecer a Liliana Palacio por esta sonda y el make-up. Muchas gracias a Lili Palacio, a las chicas de Montesco Tendencia. Miren lo que es este kimono. Me encanta el kimono con el shortcito y la remera súper canchero. Así que gracias a las chicas de Montesco Tendencia y obviamente estas sandalitas que no pueden estar tan divinas, tan cómodas, de las chicas de Ana de Kiev. Así que bueno, a todas estas mujeres que me están acompañando como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y ella también es una mujer que nos acompaña siempre en el programa y es un placer tenerla aquí con nosotros. La vamos a presentar a la doctora Teresa Sánchez Cantero. Doc, pasa por acá. Bueno. Qué lindo tenerte, qué lindo, con esos colores bien primaverales. Primaverales, Qué sí, lindo, sí. qué lindo. Un placer tenerte aquí. Y bueno, Doc. Es un gusto venir, Susi. Hace Ay, rato siempre. que no venía, así que bueno, con Te placer. tuvimos el año pasado, ¿te El año acordás? El año pasado, pasado, sí, exacto. Para el último programa, si mal no recuerdo. Sí, creo que ha sido el último. que Claro, hemos ¿no? hecho. Que decíamos la Doc, trae suerte, trae Ajá, suerte, por cierto supuesto. es, cierto es. Doc, hablar de esto, ¿no? De repente vemos artistas o conversamos con algún integrante de la familia o nuestros amigos y nos dicen, vos sabés que fui al psicólogo, fui a la psiquiatra y me dijeron que tengo trastorno de ansiedad. Para arrancar, ¿hay alguna definición o cómo podemos definir esto del trastorno de ansiedad? Bueno, vamos a definir primero ansiedad. Bien. Ansiedad es un sentimiento que tenemos como de inquietud, de molestia, de temor, que no sabemos bien por qué. Y en psicología nosotros sí sabemos que nos estamos anticipando a que algo puede pasar y nos preocupa. Que algo puede ser que uno lo viva como amenazante, ¿no? Y es una amenaza real o imaginaria. Bien. O imaginaria. Bien. Ejemplos, ya vamos a dar varios, pero desde ya te digo uno. Pensar que va a venir una tormenta. El que tiene esa enfermedad, de solo imaginarse que va a venir una tormenta, se pone muy incómodo, muy inquieto, empieza con temores y Sí. empieza una serie de síntomas que es lo que va a marcar lo que es un trastorno de ansiedad. Bien. Para definir ansiedad también tenemos que definir lo que podría ser el estrés. El estrés para el ser humano es el motor, es el que hace que uno funcione, el que organiza, el que planifica, pero el estrés, lo que mal llamamos nosotros estrés. ¿Sí? ¿Por qué mal llamamos? Porque decimos está muy estresado. En realidad lo que pasa ahí es que se ha convertido en distrés. Es una palabra que significa ahí sí el estrés que produce una sensación desagradable con síntomas, porque es un estrés muy alto, sostenido en el tiempo y que la persona no lo puede manejar. Bien. Pero el estrés es saludable. Es como la ansiedad, una pequeña cuota de ansiedad ante un proyecto, me refiero, que Sí. uno se imagine. Para el día de hoy, por ejemplo, es saludable. Bien. Para el ser humano. Es Bien. bien saludable, pero no tiene que sobrepasar los límites. Bien, clarísimo. Doc, pero me quedo con eso que decías hace un ratito, ¿no? Que pueden ser esas cosas que nos imaginamos, o sea, que nos anticipamos que puede ser real o imaginario, que la mayoría de las veces nuestros pensamientos son como catastróficos y es lo que más nos moviliza. Sí, en relación a eso, podemos empezar describiendo, por ejemplo, uno de los cuadros que vemos con mayor frecuencia en el consultorio. Sí, Fíjate, Susi, que después de la pandemia hemos observado un aumento increíble de lo que es los trastornos de ansiedad en general y los cuadros de depresión. bien. Motivo de otra conversación larga, Sí. la depresión, por supuesto. Pero bueno, hoy nos vamos a circunscribir a los trastornos de ansiedad. Y si nos ponemos a pensar por qué han aumentado tanto, la respuesta es, bueno, ha sido un estrés permanente, crónico, de una carga muy, muy elevada, ¿sí? De sustancias que se liberan en el organismo, como el cortisol, como los neurotransmisores, bueno, una serie de sustancias químicas que se liberan, pero aquí era casi permanente. ¿Por qué? Bueno, porque el temor a enfermarse uno, los familiares, en el caso nuestro los pacientes, bueno,
todo ha sido una carga muy fuerte. Entonces, en distintas etapas de la pandemia y de acuerdo a cómo cada uno lo ha podido sobrellevar, hemos visto que la gente padecía trastornos de ansiedad. Bien. Ahora los trastornos de ansiedad son muchos, son variados. Bien. Hay todo un capítulo en los manuales diagnósticos operativos sobre lo que son los trastornos de ansiedad. ¿Y cuáles serían, si son muchos, cuáles serían los más frecuentes o los que más se conocen? El trastorno de ansiedad generalizada. Ajá. El trastorno de ansiedad generalizada es exactamente imaginarse que algo catastrófico o amenazante está por suceder sin tener ningún sustento. Entonces el nerviosismo es permanente, la preocupación es excesiva y es permanente. Bien. Pero te digo cosas simples de la vida. Por ejemplo, el que está con un cuadro de trastorno de ansiedad generalizada puede tener temor de que la situación financiera, que Sí. es algo que estamos todos preocupados, ¿no es cierto? Pero lo manejamos. Sí. Me afecte tanto que mi familia no pueda sostenerse, que no pueda yo, madre, darles de comer. El que está con un trastorno de ansiedad generalizada y uno empieza a preguntarles en el consultorio, pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué ha pasado? Hagamos un resumen, contame de los últimos 6 meses. Y cuando empieza el relato y vos te pones a pensar que no ha perdido ningún trabajo, mantiene ella el ingreso, el marido también o la pareja, que los hijos son grandes y que la mayoría ya obtiene su ingreso. Y uno se empieza a preguntar qué está pasando, que la preocupación es tan marcada, que es exagerada y que no es real, digamos, el motivo. El motivo Sí. existe como te puede existir a vos, amigo, a todas las familias ahora que, bueno, una compra en el supermercado es muy costoso, bueno, pero de ahí a pensar y no dejarte dormir, porque no hemos hablado de los síntomas todavía. Exactamente. Hasta aquí te he dicho preocupación excesiva y permanente, preocupación exagerada. ¿Qué le va a producir a la persona? La paciente y el paciente no duermen, están con insomnio, están irritables, quizás como una consecuencia de ese insomnio, que al no descansar la persona al día siguiente no está bien, está nerviosa, está molesta, responde mal. En los horarios de trabajo, por ejemplo, les cuesta concentrarse. Y cuando uno hace un interrogatorio muy, muy fino, lo que es la anamnesis, digamos, dentro de nuestra historia clínica, Sí. el diagnóstico es claro, es bien evidente. Es un Trastorno de trastorno de ansiedad ansiedad generalizada se llama. Bien. Y es un cuadro que está descrito en los libros, no es así nomás una preocupación, no, incide en la vida de la persona. ¿En qué aspectos de la vida? En el aspecto familiar, social y el que es más importante, el laboral. Digo el más importante, ¿por qué? Porque es el que trae consecuencias, los otros también son importantes. Claro, pero no dormís bien, estás mal en tu casa, vas a trabajar, no vas con todas las pilas, todas las luces, influye. Influye mucho, pero en el trabajo se nota, y se nota bastante. Bien. Los compañeros de trabajo dicen, y suelen ser solidarios y decir, bueno, deja esto, lo hago yo, para ver saber si así se tranquiliza un poco y está mejor y se relaja. Bien. Y así van sobrellevando hasta que alguien le dice, ¿por qué no haces una consulta? Un tratamiento. Claro. Una consulta. Primero una Exacto. consulta. Bien. Y luego se ve qué estilo de tratamiento necesita, si va a ser psicofarmacológico solo o va a necesitar acompañarse con una psicoterapia, que en general, desde mi punto de vista, es lo aconsejable, Bien. ¿no? ¿Lo seguimos hablando? Lo ¿Cómo no? seguimos hablando en un minutito nada más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.